nuevo asoma, ya sus rayos iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordos ruidos, hoy se dejan de corceles y de aceros. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. Bueno, ahí a modo de musicalización, ¿no? De anticipo para ir creando el clima. Vamos a hablar de San Martín, así que le puse la música y todo, mire. Ya llegó, ahora sí lo vi al autor del Secreto del General, está esperando. Puede tomar su cafecito o algo, o recorrer si quiere, ya tomó mucho café, puede recorrer también la universidad. Aquí llegó el libro también, yo quiero decir que lo leí todo el libro, por supuesto, y que con él vamos a recorrer cada una de las partes, ¿no? del libro, porque está inspirada en célebres hechos que construyeron la historia argentina y que seguramente va a cautivar al lector a través de sencillos, vibrantes versos, desde los cuales el soldado, uno de los personajes, ¿no? Marcos Montenegro, cobra vida bajo la afilada visión de Orsino, y los protagonistas mantienen un amorío que despierta la polémica, pero que al mismo tiempo pone el foco en un tópico social cuestionado desde la época colonial hasta la actualidad. Sí, claro que cuestionado, ¿no? Ya en esa época y actualmente, ¿no? Mira, el domingo hablábamos en el café literario con Orsino, con toda la gente que estaba ahí, sobre la importancia, ¿no? De que hemos avanzado desde el punto de vista legal, pero que nos falta transitar en otras cosas, nos falta mucho todavía, ¿no? Bueno, el lanzamiento de la novena contó con la participación de Viviana Paleski, que le mandamos un saludo. Tiene un marido que canta muy bien también, ¿viste lo bien que canta? Así, ¿cómo se llama? Le mandamos un saludo. Rubén, no me qué suerte que te leo los labios. Rubén, le mandamos un saludo entonces, porque lee y canta muy bien, digo, además, Había otros escritores que estaban allí, al cual le agradecemos también. Edgardo Javier Orsino, que es autor de su primera novela, El Secreto del General. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Edgardo o Javier te llamas? Edgardo. Edgardo es tu primer nombre, sí. Bueno, porque viste que uno le pone dos nombres, nunca lo usa. Bueno, claro, tal cual, no, yo uso el primero. El primero. Bueno, igual son lindos los dos nombres. Ah, bueno, muchas gracias. Somos tocayos. Sí, tal cual. Javier significa casa nueva. Sí, ¿Sabías? Sí, me significa. Edgardo no sé qué significa. ¿No puedes saber? ¿No sabes qué significa tu nombre? Bueno, tenés que averiguarlo, pues va a ser muy muy famoso muy pronto. Bueno, después todo lo que has escrito. Bueno, yo decía recién fuera del micrófono de que me parece un convite interesante para compartir con los oyentes, pero sobre todo preguntarte, yo quiero decir que leí todo el libro completo, que tiene cuántas páginas, porque yo en papel lo tuve hace poquito, lo leí. Sí, son aproximadamente, total son 304 páginas, pero de lo que es la novela en sí son 290. Bueno, igual es bastante. Yo leí en una tarde y bueno, a mí me dio la sensación de que no solamente es una historia de amor, sino que también hay mucha incertidumbre, hay mucho temor, hay resignación, hay soledad, hay desazón. Pero contame cómo organizaste el libro. Primero, ¿por qué se te ocurrió escribir sobre el general San Martín? Bueno, en realidad te voy a corregir. Porque en realidad, claro, a ver, se llama Secreto del General, queda el criterio de que lo lee, de que lo leamos, claro. Obviamente, no que hace referencia a eso, me hago cargo yo por ahí, de lo que digo. Pero esto de ¿por qué escribir el Secreto del General? Bueno, la historia en realidad, o sea, son dos personajes de ficción. Sí. Lo que sí fui haciendo, recaudando información, porque me gusta mucho la historia argentina, sobre todo esa etapa en donde yo cito la novela, que es la última época, la última década de lo que fue el virreinato del Río de la Plata. O sea, la mayor parte de la novela transcurre durante esa época, en la década de 1812, 1817. Inicia en diciembre de 1847. Finaliza en realidad. O sea, yo tengo una manera muy particular de escribir, que escribo siempre el final. Entonces, por eso... ¿Por qué de atrás para adelante? No sé, es un poco de rebeldía que quiero mostrar con el tema de la escritura. Y bueno, me gustó, o sea, en principio esto era el final, lo que es el principio del libro iba a ser el final, y bueno, después se fue acomodando. Como te decía, los personajes son totalmente ficticios. Lo que pasa es que como me apasiona mucho la historia argentina, me gusta, y sobre todo esa etapa, entonces quería citar esos hechos que me parecen muy ricos, que construyeron lo que fue el nacimiento de nuestra nación.
Por otra parte, los personajes quería que tuvieran esa características de hombres valientes, de lo que hoy por hoy tenemos como prócer quizás, o soldados, ¿no?, que lucharon en la guerra de la independencia, por lo que es hoy por hoy nuestro país, y por otro lado sacarlos de ese contexto de hombres de hierro y mostrar la parte humana, ¿no? Y por qué no mostrar un romance entre dos soldados que pudo haber existido en esa época. Seguramente que sí. Bueno, hay que decir que el personaje central tenía 34 años en ese momento y era teniente coronel. Sí. Porque después fue ascendiendo. Claro, hasta llegar a general. Ah, claro, qué bien pensado que está. Cuánta imaginación que tenés. A mí Sí. me sorprendió muchísimo. Bueno, yo ahí hago hincapié en lo que decías vos al principio, ¿no?, de citar un prócer. Bueno, obviamente siento muchísima admiración por el general San Martín. Te iba a preguntar, porque yo digo, claro, uno tiene que admirar a alguien para poder escribir, pero claro, todo en la vida es así. Claro, justamente, o sea, me gusta mucho esa actitud de líder que tenía, ¿no?, ese liderazgo y sobre todo esa valentía que tuvo para enfrentar, o sea, con un ejército precario, porque él armaba sus ejércitos, su regimiento con esclavos, liberando esclavos, con gente que no estaba preparada militarmente. Claro. Entonces, esa era la parte que yo quería mostrar de valentía, ¿no?, de valentía en mi personaje. Por eso me basé en hechos y sucesos de la historia que se conoce de San Martín, ¿no? Y también tuve que averiguar en la parte familiar de él, cómo era su entorno, su forma de ser. Bueno, igual no tenía mucha familia, ¿no? Es decir, era un hombre muy solitario, al menos de lo que se conoce, no viví en esa época, claro, pero por las dudas, ¿no? Claro, está bueno esto que has hecho vos, ¿no?, de investigar y de ponerse en el zapato del otro también, porque a mí me dio la sensación como lector de que hilaste fino, ¿no? Y que son 27 capítulos, sí, ¿no? Más o menos. Sí, creo que quedaron 27 capítulos, que están muy bien ordenados. Mira, y el primero, que es el del final, vos hacés como una síntesis de todo lo que pueda pasar, ¿no? Tal cual. ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo organizaste el libro? Bueno, en realidad... yo lo leí, pero el público que está escuchando no. Claro, no quiero spoilear el final, que en realidad es el principio del libro, que el libro comienza con la muerte del general. ¿Es muy frío aquí adentro? No, estoy bien. El soldado Montenegro, que es el protagonista, es quien narra la historia, se reencuentra con él después de muchísimos años, 33 años, creo 34 años, se reencuentran en Francia. Que es donde él muere. Donde muere, Él muere en Boulogne-sur-Mer. En Boulogne-sur-Mer el 17 de agosto de 1850. Bueno, pasa sus últimos 2 días junto a su familia y con este amigo que lo viene a visitar, después de 34 años, lo va a visitar, le cae de sorpresa y ahí, bueno, es como que empiezan a recordar esos momentos que vivieron brevemente, momentos muy decisivos en la vida de ellos. Y bueno, cuando finalmente muere el general, este soldado vuelve a su casa y empieza a recordar cómo es que llegó ese, como lo cito yo, ese gran hombre a su vida y cómo es que cambió la vida de él. Hay que decir también que está tratado con mucho respeto, ¿no? Dice al último: nunca olvidé cómo se acercó a mi vida el general. En aquel entonces teniente coronel, o mejor dicho, cómo cambió mi vida la llegada de ese gran hombre que en aquella época tenía tan solo 34 años. Pues fíjate que en ese contexto, un tipo de 34 años ya era un hombre grande. Era una humedad, ahora no, ahora adulto, sí, muy claro, muy grande. ahora viste que todo se corrió, qué suerte. Claro. Pero en esa época era todo un hombre. Y además, San Martín era un hombre que era muy privado de sus cosas, ¿no? Muy cauteloso, y eso me llamó la atención, que vos lo abordás con mucho respeto. Cada uno de los capítulos, por ejemplo, lo pintás al general, que hasta que llega el general, y se vas contando su manera humana. Hay como una dualidad, ¿no?, entre el soldado militar y este hombre que también tiene su debilidad, o que se enamora, porque al final, no le voy a contar el final de la novela, pero para que vaya y lo compre el libro además, pero digo, de este hombre que encuentra en su soldado, o en su secretario, en comillas, pero era su secretario, porque algunos lo llaman secretario, no son secretarios, pero en este caso sí era el secretario. Sí. Claro, era el secretario. Digo, que lo pintás de una manera tan sutil que me parece que uno se va enganchando en la novela. A mí no me costó leerla, te cuento. Hice uno o dos recreos,
pero me parece que es llevadera la lectura. Sí, justamente lo que yo quería era, yo no soy muy fanático de la lectura, o sea, de la literatura en general, yo leo muy poco, soy sincero en eso porque lo que estoy tratando de hacer es transgredir un poco la norma, ¿no? Mostrar un poco de rebeldía, porque todos me dicen, sí, tenés que leer para escribir. Bueno, yo escribo, o sea, a mí me gusta el cine, si voy a ser sincero, me gusta el cine. Y me pareció bueno, ¿no?, encarar la novela de una manera en que cualquier persona que la lea la pueda llegar a entender y que no tenga que hacer un alto en determinada frase o en determinado capítulo porque le resultara engorroso o porque hubiera alguna palabra difícil de entender, ¿no? Y mira, justamente recuerdo en una parte que cito las tertulias, y hay gente que por ahí no tiene conocimiento de qué era una tertulia. Claro, porque lo invita, lo lleva, lo presenta en sociedad al soldado, el personaje que es Marco Montenegro, y lo lleva, ¿no? Bueno, yo noté algo que me llamó la atención que vos pusiste, el obsequio de jefe, se llama el capítulo 4, que compra ropa al soldado, tiene 34 años y no tiene familia. Claro, llama la atención en esa época, ahora también el valor ya cada vez menos, ¿no? Y le dice al soldado que tenga una familia porque las armas no extrañan, ni abrazan, ni besan. Que me pareció tan cierto, ¿no? Por eso digo, por un lado, esta radiografía o fotografía del soldado, del militar frío, pero le dice, el general le dice, las armas no extrañan a nadie, ni abrazan ni besan, ¿no? Por eso él le dice, vos tenés que casarte, tenés que buscar una familia. Pero aún así, era bastante pica, ¿no? El personaje que vos haces, claro. Me parece que cuando hablas del secreto en sí, donde se concreta el hecho amoroso entre los dos, que vos citás, que se besan apasionadamente, parece fantástico, ¿no? Porque digo, cómo esa historia de amor, de locura y de muerte, a propósito, para irnos con otro autor, vos lo llevas por una velada, vos le ponés encantadora velada del capítulo siguiente, ellos mantienen intimidad allí, después entra la duda del ser o no ser, o qué carajo ser, en una sociedad que te impone cosas, ¿no? Tal cual, sobre todo yo lo tomé como lema del libro, ¿no? Atreverse a ser, y es algo que está como muy marcado, o sea, si bien es una frase breve, está como muy marcado a lo largo de toda la novela, porque ellos en realidad no podían disfrazar esa situación, entonces resistirse a ese impulso, y por otro lado tenían todos los preceptos marcados, muy marcados en esa época, en donde estaban haciendo algo que hoy por hoy yo lo considero normal, o sea, yo considero que el amor entre el ser humano debería ser visto de otra manera, ¿no? Sin importar de que estamos enfrente de un hombre y una mujer, dos mujeres, dos hombres, o sea, tenemos que abrirnos un poco más, que hay diferentes formas, y ellos en ese momento estaban en una situación muy límite, en donde había un precepto muy marcado, en donde... Y más dos militares, vos imaginate, no era moco de pavo, o al día de hoy sigue siendo, ¿no? La sociedad en general era como muy machista, y... Sigue siendo, ¿no? Sigue siendo, pero bueno, en esa época... Más, creo que más, un poquito más. Sí, ¿no? Y bueno, ellos estaban como, tenía que estar de un lado o de otro, y bueno, y el hecho de atreverse a hacer, también tenían ese peligro de quizás de llegar, claro, que todo esto lo lleve a la muerte. Antes de hacer el corte, ¿qué averiguaste de la vida íntima de él, de San Martín? ¿Qué pudiste averiguar? Todo bastante, en realidad, o sea, no, en realidad lo que yo, digamos, no solamente por el hecho de haber averiguado para construir un personaje, sino que también era un excelente artista, y también teníamos pero eso a la gente no llama la atención, era a la gente quiere saber la vida privada. Era innovador en cuanto a su trato con su hija, por ejemplo. Era un hombre, o sea, era el típico papá amoroso que tenemos en vista hoy, quizás. No era ese padre distante en donde la hija mujer era solamente la hija, que ni siquiera iba a representar el apellido. Claro, pero hay que decir que San Martín se busca primero una novia joven, porque era mucho menor que él, una mujer que lo reclama, pero a mí se me hace también, por como vos lo pintas, que era un poco frígida también, porque digo, una mujer que no atiende a su marido, que no, digo, bueno, tampoco le da justificativo para que se vaya con un amante, pero lo pintas tan bien acá, que te da la sensación diciendo, bueno, este tipo, en realidad, a mí, los sanmartinianos van a venir a buscarme con armas, pero bueno, no, lamento. Tampoco lo invité, quiero decir, a los sanmartinianos, dicho se me da pie para decir
y nunca pudieron venir. Después que escuchen esto, mucho menos, no vienen más. Bueno, pero al margen de eso, oíme una cosa, quiero preguntarte sobre de lo que vos averiguaste de él y cómo lo pudiste concatenar con lo que escribiste, digamos. ¿Qué hay de realidad y qué hay de ficción? Sí, no, básicamente, o sea, eso, a nivel hombre o marido, era un tipo amoroso con su mujer. No es, hay una corriente por ahí que dice que la trataba mal. En realidad él vivía muy abocado a su trabajo y por ahí se mostraba como un poco distante, o quizás algunas corrientes lo muestran como distante. En realidad yo también he averiguado que no, y que era muy compañero, muy amigo, más allá de esa distancia que existía por tiempos que vivían por su trabajo, su carrera como militar. Él era muy muy amigo. De hecho, en la lápida de Remedios hay una frase que dice: aquí ya Remedios Escalada, ¿no? Sí, ya están los restos de esposa y amiga del general San Martín. O sea que ahí un poco no te hace la diferencia de que no solamente era la mujer, sino que era la esposa y la amiga. Yo, mientras que vos ibas hablando, yo quería remarcar dos aspectos. Como ven a mí que me anoté muchas cosas que me parecían interesantes y quiero aprovechar que estás ahora, voy a la pausa. Sobre este aspecto del capítulo donde él duda, ¿no? Esto del deber ser, pero duda, y también duda, se me ocurre que en esa época con más razón, ¿no? Dice: cuidado, soldados, que nos pueden ver, imagínate, para esa época, ¿no? Dice el final del capítulo por los escritos que me hacía redactar y por el clima que se vivía, imaginaba que algo estaba por suceder, pero en realidad no sentía que fuese eso lo que lo alejaba de mí. El soldado se da cuenta que cambió el carácter. Y este tío, algo le pasa al tío que cambió su carácter, porque hay que decir que lo vistió, que le compró ropa, toda esa historia, ¿no? Es como que se dejó llevar por un impulso inmaduro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para encasillarlo, y después se arrepiente. Después un poco es como que se arrepiente porque ve que el soldado tenía esa actitud de, claro, es un chico de 18 años. Imagínate, ¿a qué edad te enamoraste vos, por ejemplo? No me acuerdo, de tanto. ¿No te acordás? No, calculo que a los 14, 15 años. Ah, muy chiquito. Sí, yo a los 27 recién. Qué grande que era, ¿no? No, 29. Ah, bueno. Sí, bueno, ya era edad, ya era época. Bueno, era momento. No te pregunto esto porque tiene que ver. Digo, cuando uno escribe también desde lo que uno es, ¿no? No te voy a preguntar cosas tan íntimas, pero digo, me parece que hay algo de vos en el libro. No, la verdad que no. Yo construí dos personajes totalmente ficticios, o sea, no porque no me siento identificado con ninguno de los dos personajes. No, yo no digo que te identifiques con los personajes, estoy diciendo que hay como un dejo de nostalgia de eso, de sentir la necesidad de sentirse querido también, ¿no? Sí, yo lo llevo un poco más para el lado del típico amor adolescente, ¿no? Que uno vive, que creo que todos lo hemos vivido, y va más por ahí que por una cuestión personal, ¿no? Una chica de 18 años se enamora y como que tiene los pajaritos en la cabeza. Y además tengamos en cuenta que tenía 34 años. Bueno, en general era más prudente, pero así todo se dejó llevar por un impulso, ¿no? Como que no. Hay un aspecto que me parece interesante que el soldado, tu personaje, no le permite, y me parece un poco también siniestro del general, ¿no? Cuando le pide, dice: me haría el honor de ser padrino de mi boda, porque después él se casa, y le dice: no me pida eso. No me pida eso, definitivamente no. Le dice: discúlpeme, no me opondré a que se comprometa, que se case, pero no puedo ser padre. Me parece fantástico. Digo, ahí lo pintás también como un poco siniestro, ¿no? Que es muy, me parece que la novela es para este ciclo. Y por un lado, el general sigue pasando hoy, hay gente bueno, él vive en ficción. Tal cual, él quería estar como en esa parte, por ahí un poco lo pinto mal, porque mal no, real en realidad, porque es un actuar de un hombre por ahí, hoy por hoy diríamos tapado. Y ¿hay gente tapada todavía? Y yo calculo que sí, hay muchos. De hecho, claro, quien no asume la sexualidad, la libre sexualidad en los demás, es porque está reprimiendo muchas cosas en sí mismo. De hecho, o sea, más allá de que esto es una ficción, si habláramos de cualquier prócer, ¿sí? Cualquier heroína, más allá de su sexualidad, que pudo haber sido o no, cualquiera de los personajes que nos acompañaron, yo creo que nada les quita
lo que hicieron por nuestro país o por la humanidad en general. Por supuesto, una cosa no quita la otra, ¿no? Bueno, tengo que hacer un corte, te dejo descansar por un momentito, no te voy a decir que te voy a apuntar después, pero vamos a ir al capítulo donde vos los llevas a Córdoba a las personas. Uy, fuerte. Sí, No se lo pierdan. Me imagino que pensaste lo que va a contestar, porque tengo que preguntar con detalle. Bueno, está con nosotros Edgardo Javier Orsino, que es el autor del Secreto del General. Vaya a comprarlo, el libro muy tan interesante, ya venimos así. Continuamos con Edgardo Orsino, que es autor de El Secreto del General. Bueno, quedó pendiente una respuesta. Yo decía que en la mitad del libro, más o menos, me acuerdo cómo se lo en mi letra, por ni yo me entiendo, pero hay un capítulo que habla sobre este viaje de ensueño. ¿Por qué los mandas a ese En realidad San Martín estuvo en Córdoba. En Córdoba. Este viaje, sí, en Saldán, el río Saldán me hizo acordar, porque, bueno, el público se ha dado cuenta que yo vengo de Córdoba y que soy de Córdoba. Y aparte de escribir de una manera tan fantástica el viaje, contame, ¿cómo se te ocurre escribir este capítulo? Bueno, primero porque estuve en Córdoba y pasé por Saldán sin saber que era Saldán, donde estuve en ese momento, y era un lugar, me encantó. O sea, entonces tenía no solamente las imágenes que había visto, sino que también tuve que averiguar cómo era el clima, qué vegetación había, bueno, y esas características que voy poniendo. Y me pareció un lugar mágico, por decirlo de alguna manera, para que dos personas que como que se escapen de la realidad, ¿no? Por eso viaje de ensueño, para que se escapen de la realidad y vivan, aunque sea unos días, unos meses en realidad. A mí me parece como uno de los capítulos más dulces, ¿no? Dice, afuera llovía cántaros, la luz de los relámpagos apenas nos iluminaba. Estábamos empapados, porque encima llovía, y hiciste toda la escena fantástica, ¿no? Necesitábamos encontrar calor mientras pasaba la tormenta. Luego de esa pequeña y fugaz travesura, volvimos a la casa al anochecer. Nos cambiamos la ropa mojada, hicimos una fogata con la leña que trajimos, cenamos y nos quedamos sentados junto al fuego. Ciertos olores me recordaban a él, como el de la leña quemándose, y después de comer tocó la guitarra y cantó para mí. Claro, es muy de novela está, pero está bien hecho. Es una novela. Es una novela, sí. Los días pasaban y no podíamos estar pasándolos mejor. Cada día me sentía más y más atraído por él y percibía que ese sentimiento era mutuo. Bueno, no voy a leer todo porque si no la gente no lo va a comprar. Tiene gracia. Bueno, muy romántico me parece esta parte, ¿no? Es uno de los capítulos más románticos, fuertes y melosos también para el que no le gusta tanto. Y este personaje de Marcos, ¿era artista plástico también? Sí, él tenía, si bien Marcos Montenegro venía de una familia humilde, de clase media se podría decir hoy, era media baja, ¿no? Sí, media baja en realidad, pero bueno, tenía una buena formación académica, era un chico que había estudiado y que sobre todas las cosas tenía ese don de dibujar, ¿no? Porque en ese momento no existía la fotografía todavía. Y lo dibuja él, lo tiene como modelo vivo, ¿no? Y él lo dibujaba, a escondidas lo dibujaba. Y era como, era muy coqueto, porque se ve que le hacía una nariz que no tenía, en un momento le dice, no le salía. No le salía, yo no tengo esa nariz. Claro. Tenía nariz grande San Martín, por lo menos las fotos que hay, se veía la nariz grande, no sé. Y una de las características del personaje del general es que es narigón y que tiene manos grandes. Yo no quería decir, pero por eso dijiste vos. Bueno, entonces el invierno se hacía más intenso. La salud física del coronel tenía altibajos nuevamente, sobre todo en sus huesos. Tenía problemas de salud, ¿no? Esto es verdad, Sí. Es San Martín. Sí, tenía muchos problemas de salud, justamente problemas en los huesos, vocales. Tan rebuscado alguna parte que has escrito que le pones das como a entender de que había un tercero en discordia ahí, o un tercer admirador, no sé cómo se llamaba ese tercero, se me fue el nombre que le pusiste, ¿cómo era? ¿Cómo se llama? El que lo va a visitar. Tomás, un amigo Tomás. Bueno, sí, ya el nombre lo dice, ¿no? Qué bueno lo que has escrito, porque da la sensación que Tomás lo conoce tanto, el dedillo al coronel en ese entonces. Todavía no llegamos a general. Todavía no llegamos. Y digo, ¿cómo se te ocurre eso? No, como en toda novela tiene que haber un tercero en discordia, y no sé, no me parecía correcto por ahí ponerla a la mujer como tercera en discordia, porque en realidad ella estaba y por ahí no molestaba en realidad en la relación de ellos. Y bueno, y me pareció piola poner a alguien como que tuviera intenciones en un momento
no sé si textualmente lo voy a decir, pero en un momento le dice, lo va a ver Tomás a Marcos Montenegro, y le dice, yo nunca pude ocupar tu lugar. O sea, como que él quería estar en su lugar, y Marcos Montenegro como que se sorprende y dice, ¿qué tanto sabe Tomás de nuestra relación? Porque en realidad era un secreto que, o sea, nadie lo tenía que saber. Pero en un momento Tomás lo enfrenta, y le pregunta, y le dice, bueno, mira, que vos lo conocés, lo apura, Tomás lo apura. Tomás lo apura y le dice a Marcos Montenegro, bueno, ¿cómo viene la cosa acá? Vos que estás con él y que yo, y el otro, claro, tiene 18 años, el personaje que vos escribís. Sí, ella tiene 20, en Córdoba tiene 20. Bueno, en Córdoba ya es grande. Ya creció un poquito, sí. Cambió mucho también el personaje, como que quise mostrar también como una diferencia. Cronología, ¿no? Sí, pero no tanto cronológica, sino la forma de ser. Al principio lo muestro como un chico más ingenuo, quizás más tímido, y de repente como que empieza a cambiar. Y bueno, imagínate que si uno se enamora de una persona tan importante, y que el otro también se enamore de vos, porque uno se puede enamorar de mucha gente, pero si el otro se enamora, si no hay un ida y vuelta. Bueno, contame del conflicto, que esto vende mucho, el conflicto. ¿Cuál era esa parte del conflicto? ¿Cuál crees vos que es el conflicto más grande que tenían en la novela? No estamos hablando, ¿no?, de la vida real de San Martín, pero en tu cabeza, ¿cuál crees vos que es el conflicto más grande que tenían en la novela con este hombre? Sí. Bueno, el personaje, el general, yo estoy diciendo el general. Bueno, el conflicto más grande es a raíz de una confusión, en donde, justamente Marcos Montenegro va a verlo y lo ve que se está abrazando con Tomás, y piensa una cosa y medio como que arma una escena, se va corriendo, el otro lo persigue, y nada, como que se agarran ahí afuera creo que del regimiento era, y en realidad era una confusión que él tuvo, y el otro trataba de contenerlo, y tiraba ahí a pegarle, pero bueno, no había forma. No llegó. Sí, a mí me pareció muy muy creíble lo que escribís, y eso me parece que si uno compra eso, ¿no?, es ficción, pero si uno lo compra quiere decir que está atractivo, interesante. Que siempre el tercero en discordia no está bueno, ¿no? Pero está bien pensado, digo, lo que escribiste. Bueno, no quería hablar más. Sí, bueno. Seguimos. Escucho también. Bueno, oíme una cosa, ¿cuál fue la decisión más difícil? Que ya estamos llegando casi al final. Y la decisión más difícil fue para Marcos Montenegro, en realidad, porque tenía que renunciar a su amor, a su verdadero amor, para enfrentar una vida enmascarada, por decirlo de alguna manera, porque en realidad lo que tenía que hacer era justamente lo que le decía el general: no se quede solo, cásese, tenga una mujer, tenga hijos, forme una familia. Ahora me acordé lo que iba a decir, digo, de que el general no se confundió nada, yo creo que él la tenía clara, ¿no? Lo que pasa que volvemos al tema del contexto, muy difícil para un militar, para un tipo que estaba luchando por la independencia de su país, enamorarse de un chico de 18 años, ¿no? Sí, era normal, o sea, la diferencia de edad en esa época, fíjate que hoy citaste el matrimonio de San Martín, que la mujer tenía, Ramírez de Escalada tenía 14 años cuando lo conoce, y él tenía 34, creo, 35 cuando igual la gente grande siempre busca gente más chica, eso y siempre sí. La día de hoy. Sí, no suele ver, hay todo un contexto psicológico acá, hay por lo menos en esta historia. Claro, y contame la enfermedad de él, porque hay un capítulo que habla de la enfermedad. Sí, en un momento, está con problemas estomacales justamente el personaje, y San Marcos Montenegro lo va a ver, lo ve muy desmejorado, entonces le pide que vaya a ver un médico, porque consideraba que el médico que estaba viendo no era un médico muy convencional para la época. O sea, estaba pifiando, digamos, porque no le funcionaban los remedios. Claro, en realidad él lo que veía era que le estaba dando como una poción mágica, que él tomaba algo, unos preparados que hacía, y tomaba eso, se mejoraba, pero al rato otra vez estaba mal, con problemas, y él trata de pedirle eso, y justamente él se resiste, y notaba como cierta agresividad del general, diciéndole: usted que sabe de mis dolores, y él dice: bueno, yo no soy médico, pero sé mucho más de lo que usted piensa. Fíjate cómo el personaje va tomando cartas en el asunto, en la vida privada del general, ¿no? Y eso habla también de la confianza que le dio
que le dio el general, bueno, que quería San Martín, pero bueno. Entonces, y el final del libro, no lo cuentes, me parece que está bueno, cuando vos llamás ahí cruzando la línea, yo lo marqué porque me llamó la atención. ¿Cuál sería el cruce de línea que hace para vos este personaje y que crees vos que en este 2016, digamos, qué lectura uno puede hacer desde este lado? Y cruzando la hay línea, que comprar el libro. Sí, bueno, cruzando la línea en realidad es como el resumen de toda la novela. Ellos constantemente estuvieron cruzando una línea y, como te decía, era la línea marcada de la sociedad en esa época entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y bueno, ellos se atrevieron a cruzarla. De hecho, en una parte dice, cruzamos la cordillera, y no solamente cruzamos la cordillera, sino que cruzamos una línea de la que no podemos volver atrás. Y justamente esa línea habla de los sentimientos, de que ellos se atrevieron a vivir ese amor, aunque sea de manera escondida, lo vivieron. Y además que el personaje de Montenegro se casa, tiene hijos, le pone como nombre a sus chicos, ¿no? Qué amor tan fuerte, porque le pone José, y al otro a la niña le pone Soledad o Dolores era. Bueno, no, Soledad, ¿no? Bueno, muy bien pensado. Te admiro la imaginación. Bueno, gracias. Orsino, realmente. Bueno, ¿cómo fue la presentación del libro? Bien. Y la editorial es Duncan, ¿no? Duncan, sí, la editorial es Duncan, y fue ayer, justamente, ayer 17 de agosto, hicimos... ¿Elegiste el día? No, en realidad iba a ser el 15, pero como se corrió el feriado, me llamaron y bueno, me dijeron, mira, es martes o miércoles, y bueno, por una cuestión de laboral tenía que ser sí o sí el miércoles. ¿Tuvo críticas el libro? Sí, tuvo críticas muy buenas y otras no tanto. ¿Quiénes te dieron mala crítica? No, en realidad, o sea, con nombre y apellido no te voy a decir, pero hubo varias personas, porque en la totalidad de gente que ha comprado y ha leído el libro, que 3 personas no es la mayoría, pero bueno, me han dicho que lo tenían que censurar, que era una ¿Al libro o a vos? No sé, al libro calculo, a mí no sé. Y a vos también, capaz, digo, no sé qué te dijeran. Pero son prejuicios que tiene la gente, en realidad. Yo cuando dije no voy a invertir ni tiempo ni plata en un libro que llegue a una minoría de la sociedad por unos prejuicios pacatos. Entonces voy a invertir sobre todo tiempo en un libro que llegue y que deje un mensaje de concientización, que siempre lo remarco, como es esta novela, ¿no? Dice Viviana Paleski en el prólogo: estamos en las puertas de un libro que ha sido escrito con la admiración, la convicción y el respeto que tiene el autor por el género humano, bajo el cuestionamiento de lo establecido y de cómo habría podido transcurrir la vida desde otros puntos de vista. En la novela los personajes transitan los sentimientos, el amor, la incertidumbre, el temor, la resignación, la soledad y la desazón. Cada lector llevará esta historia por donde sus propias ideas lo conduzcan, y resolverá al finalizar la lectura si habrá de cuestionarse algunos mandatos de la sociedad. Bueno, muy bien, Paleski, se esmeró. Sí, te ayudó y corrigió mucho, ¿no? Sí, Daniel Pose y Viviana Paleski me ayudaron mucho en la corrección del libro, porque el proceso de corrección es muy largo. ¿Quién es Daniel Pose? Es un amigo que me ayudó con la corrección y con la contratapa de la novela, del libro en realidad. Claro. Y no, la verdad que yo... Luciana Cairuz de la prensa también. Sí, que me mandó la semana pasada, esto. Cetilla. Sí, Luciana también está trabajando mucho. Periodista, ¿no? Sí. Bueno, muy bien hecho el libro, está. Bueno, ¿estás contento? Tenés que venderlo ahora. Sí, ahora hay que vender, ahora lo más difícil. ¿Cuesta mucha plata publicar un libro? Depende, en realidad hay distintas maneras, pero sí, yo creo que lleva más trabajo que tiempo, que plata en realidad. La contratapa dice: el secreto del general, situada en su mayor parte en el virreinato del Río de la Plata durante el siglo XIX. Sus personajes viven el encuentro y el desencuentro, la amistad, la camaradería y los romances en medio de guerras. En esta novela, el lector conocerá el secreto que marcó para siempre la historia de un general y su secretario, ocultando sus vergüenzas y por momentos huyendo de lo que puede significar atreverse a ser. El bien y el mal se resignifican, pero ambos soldados buscan, a su manera, desafiar esos preceptos. Bueno, me gustó que hayas venido, ¿eh? Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo, para ir cerrando, lo que quería decir respecto a lo que es la ficción, que cuando uno escribe o hace ficción, lo bueno es que puede volar alto y no hay límites. Entonces eso es lo mejor de todo, ¿no? Cuando uno, a la hora, como te decía, de escribir o de hacer, porque puede ser la obra de teatro, la película.
Así que no, es muy lindo realizar ficción. Bueno, te deseo buena suerte, Bueno, que lo gracias. puedas presentar en otros lugares, ¿por qué no? Y el público que quiera comprar el libro, ¿va a dónde? ¿En qué lugar? Lo tiene a través de la página de la fanpage de Facebook, que es El Secreto del General. Búsquenlo entonces, ahí aparece. El Secreto del General. ¿Quién te hizo el diseño de tapa? Andrés Salves, que es un artista, un ilustrador, Está muy bien hecho, te digo. que sí, quería expresar un poco lo que hay dentro del libro. Y bueno, ahí... Y buena calidad tiene la tapa. Sí, la verdad que muy buena calidad el libro en general. En ese sentido, la Estabas diciendo dónde pueden comprar el sí, libro. bueno, a través de la página, que los deriva con el link de compra, que estaba en precio promocional, pues lo vendo de manera directa. La fanpage es El Secreto del General en Facebook, y si no, a través de la editorial. Y te ubican ahí en Facebook también. En Facebook también, como el que Edgardo quiera, Soler Orsini. ya sea felicitar o insultar, lo que sea, lo ubican ahí. Bueno, dice, con afecto para Javier Arenas Belletar. Gracias, No, por me favor. gustó mucho, leí completo, así que Bueno, lo voy a tener acá porque después siempre gente me pregunta. Bueno. Y hay algunos autores de Córdoba que están, que quieren saber del libro. Bueno, perfecto. Así que, Ya estaremos allá en la feria que se hace Claro, ahora sí, en septiembre. cierto. Tenés razón, ¿no? Sí, hay un stand que va a estar, de hecho salió la novela, salió Ajá. elegida entre otros títulos de la editorial Dunkel para publicitar allá en Córdoba en la feria que se va a hacer en la primera semana de septiembre. Oíme, ¿y esto tiene alguna continuidad después o no? Yo sigo preguntando. Y la vida no sabemos, por ahí sí, Ajá. qué sé yo, vamos a ver cómo se recibe. Hay un bache entre 1817 y 1850, así que puede haber. Claro, ¿qué puede ¿no? pasar? ¿no? ¿Qué pudo haber pasado en Tienes esos que años? ir pensando En la vida de cada uno. por ahí. Gracias, Edgar. No, por favor, Un gracias gusto a vos. conocerte. Hacemos un corte, inmediatamente después vamos al encuentro tenemos el especial por Federico García Lorca hoy, 80 años que lo mataron por el Lorca.